La revolución invisible, la historia de Internet. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería tu vida sin conexión a la red? Hoy vamos a descubrir cómo un invento militar cambió nuestra forma de amar, trabajar y aprender. Es una historia fascinante de cables, sueños y una gran red global. Para entender el presente, debemos viajar hacia atrás en el tiempo. Imagina el mundo en los años 50 y 60, antes de la tecnología digital. Las computadoras no eran pequeñas, ligeras ni elegantes como ahora. Eran máquinas gigantescas que ocupaban habitaciones completas en las universidades. Estas máquinas eran increíblemente lentas y extremadamente caras. Solo las instituciones más ricas podían tener una de estas computadoras. Además, estas máquinas no podían hablar entre ellas de ninguna manera. Si querías mover información, tenías que usar cintas de papel o discos enormes. En esa época, el mundo vivía un periodo llamado la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética competían en tecnología y poder. El gobierno estadounidense tenía miedo de un ataque a sus comunicaciones. Ellos necesitaban un sistema que no pudiera ser destruido fácilmente. Si una bomba destruía un centro de control, todo el sistema moría. Por eso, los científicos pensaron en una estructura diferente y nueva. Buscaban una forma de proteger la información importante en todo momento. Así nació la idea de una red de computadoras conectadas entre sí. Una red es como un tejido de pescador, donde todo está unido. En esta red, si un punto falla, los otros puntos siguen funcionando. Imagina una telaraña donde cada hilo es un camino para los datos. El primer nombre de este proyecto científico y militar fue ARPANET. ARPANET fue el abuelo de lo que hoy llamamos Internet. Al principio esta red solo conectaba a 4 universidades importantes. Los científicos estaban muy nerviosos por probar este nuevo sistema. Querían saber si era posible enviar palabras a través de un cable largo. En octubre de 1969 ocurrió algo increíble y muy emocionante. 2 computadoras enviaron el primer mensaje de la historia humana. El científico quería escribir la palabra login en la otra pantalla. Pero de repente, el sistema falló y la conexión se cortó. Solo llegaron las letras L y O. Pero el experimento fue un éxito. Habían demostrado que los datos podían viajar por la red. Poco tiempo después, lo intentaron de nuevo y funcionó perfectamente. Ese pequeño paso fue el inicio de la era digital que vivimos hoy. Durante los años 70, la red empezó a crecer de forma constante. Más universidades y centros de investigación se unieron al proyecto. Pero había un problema. Cada computadora hablaba un idioma diferente. Era necesario crear un lenguaje común para todas las máquinas del mundo. Este lenguaje especial se llama protocolo en el mundo de la informática. Los científicos Vint Cerf y Bob Kahn crearon el protocolo TCP/IP. Este protocolo permite que las máquinas hablen y se entiendan siempre. Fue un paso fundamental para crear una comunicación estable y segura. Gracias a estos protocolos, la red empezó a expandirse por el mundo. Ya no era solo un proyecto de Estados Unidos, sino algo internacional. Países como Noruega y el Reino Unido se conectaron a la red. Sin embargo, todavía era un sistema muy difícil de usar para la gente. En ese momento, Internet no era para todo el mundo, ni para todos los días. Solo los científicos y los militares usaban esta tecnología compleja. Era un mundo de códigos complicados y pantallas negras con letras verdes. La gente común no sabía que una revolución estaba muy cerca de llegar. La comunicación escrita también evolucionó gracias a la red. Un ingeniero llamado Ray Tomlinson
inventó el correo electrónico en 1971. Él eligió el símbolo de la arroba para separar el nombre del lugar. Hoy usamos la arroba todos los días sin pensar en su origen curioso. El correo electrónico fue la primera aplicación estrella de la red. Permitía enviar mensajes en pocos segundos a través de largas distancias. Antes, una carta física tardaba muchos días o semanas en llegar. La red estaba empezando a hacer el mundo un poco más pequeño. Entonces, llegó un hombre visionario llamado Tim Berners-Lee. Él trabajaba en el CERN, un laboratorio de física muy famoso en Suiza. Tim notó que los científicos tenían problemas para compartir sus datos. Cada científico guardaba su información en computadoras diferentes. Tim quería una forma fácil y universal de compartir archivos y documentos. Así que en 1989 inventó la World Wide Web, o la famosa WWW. Él creó el primer navegador, el primer servidor y las páginas web. Fue un regalo increíble, porque él no quiso cobrar dinero por su invento. La web hizo que Internet fuera visual, atractiva y fácil de usar. Gracias a la web, aparecieron los primeros enlaces de color azul. Ya no necesitabas ser un experto matemático para navegar por la red. La web abrió las puertas del conocimiento a todos los habitantes del planeta. En los años 90, Internet entró finalmente en nuestras casas y hogares. Las personas empezaron a comprar computadoras para sus familias. ¿Recuerdas el sonido extraño de los antiguos módems al conectar? Era un proceso ruidoso y lento, pero se sentía como algo del futuro. En aquella época, no podías usar el teléfono y la red al mismo tiempo. Si alguien llamaba por teléfono a tu casa, la conexión se cortaba. Pero por primera vez podíamos navegar desde nuestro propio salón. Navegar por la red era una experiencia mágica, nueva y sorprendente. Empezamos a usar navegadores primitivos para buscar información diversa. Podíamos navegar durante horas descubriendo sitios web de otros países. Fue la época del descubrimiento, de los foros y de los primeros chats. El mundo entero estaba disponible a través de una pantalla de cristal. Pronto aparecieron empresas que hoy todos conocemos muy bien. Incluso antes de la World Wide Web, hubo buscadores que intentaron organizar Internet. El primero de estos fue Archie de la Universidad McGill en 1990, seguido en 1991 por Wise y Gopher. Los tres sistemas fueron anteriores a la invención de la World Wide Web, pero todos continuaron indexando la web y el resto de Internet durante varios años después de que apareciera la web. A 2026, aún quedan servidores Gopher de forma residual, aunque el tráfico es muy pequeño. A medida que la web creció, se crearon los buscadores y los directorios web para localizar las páginas en la web y permitir a las personas encontrar cosas. El primer buscador web completamente de texto fue WebCrawler en 1994. Antes de WebCrawler, solo se podían buscar títulos de páginas web. Otro de los primeros buscadores, Lycos, fue creado en 1993 como un proyecto universitario y fue el primero en conseguir éxito comercial. Durante los últimos años de 1990, tanto los directorios web como los buscadores web eran populares. Yahoo, fundado en 1994, y AltaVista, fundado en 1995, fueron los respectivos líderes de la industria. Por agosto de 2001, el modelo de directorios había comenzado a ceder ante el de buscadores, mostrando el surgimiento de Google, fundado en 1998, que había desarrollado nuevos enfoques para el ordenamiento por relevancia.
El modelo de directorios, aunque aún está disponible comúnmente, es menos utilizado que los buscadores. Al mismo tiempo, otras personas tuvieron ideas muy diferentes. Amazon empezó vendiendo libros físicos a través de la pantalla. Mucha gente pensaba que nadie compraría cosas por Internet, pero el comercio electrónico creció y cambió nuestras tiendas para siempre. Después ocurrió un cambio tecnológico muy importante: la banda ancha. La conexión se volvió rápida, constante y mucho más barata. Ya no teníamos que esperar minutos para cargar una sola fotografía. Internet se convirtió en una parte esencial de nuestra rutina diaria y profesional. Con la llegada del siglo XXI, nacieron las famosas redes sociales. Facebook, Twitter y YouTube cambiaron nuestra forma de interactuar. Ya no solo consumíamos contenido, ahora nosotros éramos los creadores. Cualquier persona podía subir un vídeo o compartir una opinión personal. Las redes sociales permitieron reencontrar a viejos amigos de la escuela. Podíamos compartir fotos de nuestras vacaciones en tiempo real. La red social nos unió, pero también creó nuevos problemas de atención. Pasamos de ser espectadores a ser los protagonistas de nuestra propia vida digital. Luego el teléfono móvil o celular lo cambió todo de nuevo. Internet salió de las casas y llegó directamente a nuestros bolsillos. La aparición del iPhone y los smartphones fue una auténtica explosión. Ahora estamos conectados las 24 horas del día, en cualquier lugar. Ya no necesitamos estar sentados frente a un escritorio de madera. Podemos hablar con alguien en Japón mientras caminamos por un parque. Podemos ver mapas, pedir comida o leer libros en el autobús. La movilidad es la característica principal de la red moderna. Internet es una herramienta poderosa para el aprendizaje de idiomas. Gracias a la red, tú estás viendo este vídeo y aprendiendo ahora mismo. Puedes escuchar podcast, leer noticias y hablar con profesores nativos. El aprendizaje es más dinámico, divertido y accesible que antes. Sin embargo, Internet también trae algunos desafíos modernos y serios. Debemos tener mucho cuidado con la información falsa y las mentiras. Es muy importante proteger nuestra privacidad y nuestros datos personales. La red debe ser siempre un lugar de respeto y de crecimiento humano. Hoy en día hablamos del futuro y del Internet de las cosas. Nuestras neveras, coches, luces y relojes están conectados a la red. Parece una película de ciencia ficción, pero es nuestra realidad cotidiana. Las máquinas ahora pueden comunicarse entre ellas para ayudarnos más. También escuchamos hablar mucho sobre la inteligencia artificial. Esta tecnología usa la gran red para aprender y resolver problemas. Nadie sabe exactamente cómo será Internet dentro de 20 años, pero estamos seguros de que seguirá transformando nuestra sociedad. Hemos recorrido un largo camino desde aquellas máquinas gigantes. De una pequeña idea militar, pasamos a una red global de personas. Internet es, sin duda, el invento más importante de nuestra era actual. Es un océano de información donde todos podemos navegar cada día. Lo más hermoso de la red es que todavía está evolucionando. Cada día hay nuevas aplicaciones, nuevas ideas y nuevas conexiones. Internet nos permite estar lejos físicamente, pero cerca en el corazón. Y lo mejor de todo es que seguimos escribiendo esta historia juntos. Espero que hayas disfrutado de este viaje por la historia de Internet. Este relato es una excelente forma de mejorar tu vocabulario y gramática. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal ahora. Dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias para aprender. Deja un comentario aquí abajo y cuéntanos tu opinión. ¿Cuál fue tu primera experiencia en la red
o tu primera computadora? ¿Crees que Internet es bueno para la educación de los niños? Tu participación nos ayuda mucho a seguir creando contenido gratuito para ti. Muchas gracias por aprender español con nosotros hoy. Recuerda que la constancia es la clave para hablar con fluidez. No te pierdas nuestra próxima aventura histórica y educativa en el siguiente video. Hasta la próxima, mucha suerte con tus estudios y sigue practicando tu español.